Con nosotros el procurador César Azabache, le doy la bienvenida. Ex procurador, bienvenido a esta noche para las transmisiones en vivo, pero ¿cuál es su mirada sobre la situación legal del presidente? ¿Usted cree que esto califica, aun cuando la Fiscalía hoy formalizó la investigación en contra de Pacheco, para arrastrar al presidente en la responsabilidad o corresponsabilidad de estos actos que podrían constituir tráfico de influencias, como se ha tipificado para el Ministerio Público? Bueno, hay una serie de escenas que están corriendo, ¿no? Una tiene que ver, en efecto, creo que la más importante, con el señor Pacheco. Respecto a él, hay un caso organizado sobre los ascensos militares. Están los $20,000 encontrados en su oficina, 20,000 soles adicionales depositados por un agente de seguridad que parece además relacionado con empresas vinculadas a todo este entorno, una investigación por enriquecimiento indebido. Hay indagaciones en marcha sobre influencias aparentes en contratos otorgados por el Estado. Es una cartera bastante pesada de casos en construcción. Claro, hay que tener en cuenta que el presidente de la República tiene protecciones constitucionales especiales, incluso para delitos por corrupción. Lo que no tiene, esto lo ha dicho Marcairo más de una vez, son protecciones respecto a violaciones a la Constitución. Ahí son dos construcciones diferentes. Hay una serie de debates sobre cómo empatan una con la otra. Está bastante claro que, por lo menos en términos teóricos, nada de esto tendría que ver con la vacancia. Tendría que haber con un tipo de proceso distinto, que es el de infracción de la Constitución una comisión investigadora en el Parlamento, sugerían ayer, por ejemplo. Bueno, en realidad lo primero que habría que pensar seriamente es en pasar todo este paquete dirigido hacia la vacancia, que es una medida, un procedimiento que produce estragos muy fuertes, como lo demostró noviembre del 20 en el país en general, y que no contribuye en absoluto a construir legitimidades alternas. Pasar, digo, todo este paquete a un proceso más equilibrado, más mesurado, en el que discutamos infracciones a la Constitución. Creo que el caso de intervenciones en los ascensos da una buena pista de cómo se puede construir un caso por infracciones a la Constitución. Las evidencias que todavía están acopiándose en la Fiscalía pueden o no conducir a reforzar ese caso, pero claro, un caso por infracciones a la Constitución es mucho más fácil de explicar en términos políticos que un caso penal en construcción, que está tratando de convertirse en algo cerrado cuando no lo está. De hecho, las inhabilitaciones tienen un lenguaje distinto. Lo que ocurre es que tienen también, y esto es bueno en este momento, un procedimiento menos acelerado que permite un tiempo razonable para por lo menos equilibrar las cosas. Y esto es muy importante porque es lo que no se hizo en noviembre del 20, construir legitimidades alternas que aseguren que si esto termina en la inhabilitación del mandatario, podamos tener un recambio presidencial y una nueva transición que estén blindadas de la falta de orden y la falta de sostenibilidad que mostró el intento de gobierno del señor Merino. Claro, lo que sí es cierto, doctora Azabache, es que aun cuando Pedro Castillo se salve de este primer intento, digamos, de esta moción, que muchos creíamos iba a llegar porque los extremos han llegado al poder en el Parlamento y en Palacio de Gobierno, si esto va a ser un proceso único, creo que no va a ser la primera vez que se llame al presidente o que se presente una moción. El presidente va a tener que ser muy hábil. Usted ha dicho bien, una cosa es la política y otra cosa es la legalidad. Yo le preguntaba, ¿cuánto salpica el problema de Pacheco al presidente? Comprometer con una investigación, ¿cuánto, por ejemplo, comprometer al presidente en una investigación del Ministerio Público? Porque el señor Pacheco no podría ofrecer lo que ha ofrecido si no fuera secretario general de Palacio. Supongamos que la Fiscalía decide hacer esto. ¿Esto de alguna manera le serviría de pretexto a la oposición para presentar una nueva moción de vacancia? A ver, varias cosas, ¿no? Primero, los últimos procesos que hemos tenido, el de Kuczynski, el de Vizcarra, no se realizaron en un solo intento, sino en el segundo, siempre en el segundo. Las crisis de este tipo, las crisis terminales entre Ejecutivo y Parlamento, no se resuelven solo por la vacancia votada, como en el caso Vizcarra, se resuelven también por renuncias, como en el caso Kuczynski. Creo que el formato, en el caso Merino, y Vizcarra-Merino, demostró no ser suficiente para asegurar la sostenibilidad del presidente de reemplazo.
ahí está Merino y los 5 días, ¿no? De modo Sí. que creo que en ese Se instante, repetiría. Ahora, le cuento que tenemos los resultados ya. La votación es 46 a favor de dar trámite a la moción de vacancia, con lo cual no se ha llegado, en este momento no se ha llegado a los votos. Es la noticia que compartimos con quienes nos están siguiendo por estos medios. No se aprobó en el Pleno ahora a darle trámite a la moción de vacancia presentada en contra del presidente Castillo. El presidente Castillo se ha salvado, pero el presidente Castillo quizá pueda interpretar esto como más tiempo para el silencio. bueno, es un error enorme, ¿no? El primer caso Kuczynski demostró que esto no es solo una cuestión de votos, es una cuestión de sostenibilidad en juego. Y es una Mm, cuestión que está íntimamente relacionada con el deterioro de las relaciones de los vínculos entre el Ejecutivo y el Parlamento. De otro sí, lado, cuando estas crisis se expresan en cargos penales y en sospechas fundadas, es el caso, yo sí, creo que es imposible pensar en el caso Pacheco sin un hombre detrás, ¿verdad? Pacheco por sí mismo no es un factor mm, suficientemente poderoso como para estructurar una red de influencias criminales sin un respaldo o sin la aquiescencia de alguien que está detrás. Pero digo, cuando este tipo de crisis se expresan en casos legales, pues entonces de un lado está el avance de las investigaciones de la Fiscalía y del otro lado está, y esto lo estamos descuidando, la canalización político-institucional de las crisis a través de procedimientos reflexivos más equilibrados que el de la vacancia. por Cairo, ejemplo, Guren y López tienen razón, la vacancia no es para esto. Lo que sirve para eso son los casos sobre infracción a la Constitución. Esos son los que dan un canal suficientemente equilibrado y pausado para poder al mismo tiempo discutir las razones que hacen inviables las relaciones entre el presidente y el Congreso, pero además tener tiempo para generar legitimidades alternas que puedan asegurar lo que sigue si el claro, presidente termina en una inhabilitación. En ese instante creo que el objetivo no está solo en medir y adivinar en qué momento se va a cortar el delgado hilo del que pende la sostenibilidad de Castillo en la presidencia. Creo que en este momento el esfuerzo está en construir una situación que permita asegurar que lo que siga pueda ser sostenible, como lo fue Paniagua en el 2000, como lo fue Sagasti después de noviembre del 2020. ¿A dónde vamos? Es la pregunta, no cómo hacemos para que este tenue hilo se termine de romper. Esto pasará. La Fiscalía llegará a un resultado y encontrará una razón que permita explicar cómo se organizaron estos crímenes y estos casos de tráfico de influencias. Eso ocurrirá. El problema ahora a resolver es cómo se construyen legitimidades sostenibles en este país. complicado, complicado. Es un reto para la oposición. Pero usted decía, la vacancia no es el camino. Entonces, ¿cuál es el reto o cómo ejerce control político respecto a un caso como este de posible tráfico de influencias el Parlamento? ¿Cómo hace Primero, el primero Parlamento? caractericemos completamente el caso. Aquí hay una investigación penal en construcción que tiene la Fiscalía, que se refiere a tráfico de influencias y otras Sí, muchas cosas, como los $20.000, y hay al costado una crisis en la relación gobierno-parlamento. Esta crisis tiene una regla en la Constitución que es la de la inhabilitación por infracción a la Constitución. Hay hasta ahora un caso que compromete una infracción seria a la Constitución, que es el de los ascensos. el de los Es ascensos, el de claro, los por ascensos, el cual porque la además crisis. la Fiscalía ya citó al presidente. Correcto, pero de nuevo, no pensemos en la matriz de la Fiscalía, Sí, pensemos en la Constitución. La Constitución tiene, por su origen, esta es la heredera, casi una reforma de la del 79, que surge de la transición postmilitar, tiene reglas muy estrictas que protegen la interferencia del gobierno o el modo de incidencia del gobierno sobre los ascensos militares. La cláusula de respeto a la línea de carrera es una protección, la que quedó de un mm, sistema mucho más fuerte, que era el que estaba en la Constitución del 79, que no solo ujú. tenía una línea de ascenso, sino que tenía la intervención de un Senado. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro sistema, por su historia y por su herencia, las relaciones presidencia de la República, ascensos militares, son un tema constitucional sensible y tiene provisiones expresas, que estas sí han sido transgredidas. No Y olvidemos. usted está convencido de eso. Ahí no hay duda de que se transgredió, digamos, el conducto que debía regir o el trámite que se debía aplicar para ascender a los mandos militares. Yo no la tengo. Yo creo que eso es precisamente lo que hay que discutir, con un agravante adicional, y es que las referencias de la prueba necesaria
para demostrar una infracción a la Constitución no son tan estrictas como las referencias que se ¿Qué requieren para bastaría, por dar por ejemplo, acreditada doctor un caso penal. Azabache? Ujú. ¿Perdón? ¿Qué bastaría en el fuero político, el fuero parlamentario, dejando, como usted me ha pedido, de un lado el tema del Ministerio Público? ¿Qué bastaría en ese fuero político para atribuir una inconducta o una falta a la Constitución por Bueno, parte del presidente? aquí hay chats que no han terminado de hacerse públicos y que deberían ser de dominio del Congreso, de mi punto de vista, que son los que han sido descritos como Ujú, la evidencia que muestra que era Castillo y no necesariamente el ministro Ayala quien sabía que los pedidos del señor Pacheco y compañía se estaban canalizando. Si eso es cierto, y los testimonios son tres, dos de las Fuerzas Armadas, uno de la Policía Nacional, se pueden estimar como serios, se discuten abiertamente y muestran convicción sobre las interferencias dirigidas desde la oficina del presidente Castillo, tenemos un caso de infracción a la Constitución. Y hay que notar esto, Mávila. Al Congreso le fascina el caso de incapacidad moral y vacancia, porque como es un caso de vacancia, tiene un trámite expedito. No se necesita mucho tiempo para saber, por ejemplo, si alguien abandonó el país sin permiso del Congreso, es ujú, del tipo de cosas, o si alguien ha muerto, ese tipo de cosas sobre las que trata la vacancia. La infracción a la Constitución es un procedimiento que conduce a una inhabilitación y que tiene un trámite más largo, más exigente, pero por lo mismo más equilibrado. Y lo que el ujú. Congreso no quiere ver, con un estándar probatorio más bajo que el que se requiere para condenar a una persona por un delito. Aquí es el Entiendo, medio del asunto, porque claro. entre los especialistas hemos discutido mucho si se puede basar un caso de infracción a la Constitución en referencias que comprometen un delito sin una condena judicial. Mi impresión Ujú, es que sí, porque la infracción a la Constitución y la inhabilitación no son lo mismo que la comisión de un delito. Se puede ujú. infringir la Constitución respecto a un delito sin necesidad de ser autor o partícipe comprobado en él. Pero Lo entiendo. esto es lo que hay que discutir. Y principalmente creo que hay que hacerlo porque ese tipo de procedimiento toma un tiempo suficiente para poder madurar reflexivamente la decisión que el Congreso tome, sin apresuramientos y sin distorsiones de los significados de las cosas. No Claro. forcemos, no sigamos forzando las cosas entonces. Claro, la salida para ejercer el control político, como usted bien nos aclara y también se ha mencionado, no siempre es una moción de vacancia en contra del presidente, sino que hay otros instrumentos y hay otros conductos que garantizan una mayor serenidad y procesos que no se aceleren, por decirlo de alguna manera, y que permitan en cualquier caso, canales más institucionales, más reflexivos, más serenos para el país, para el día a día de los peruanos. Vale. Esta, Ahora, el esta es la idea, presidente Manuela. podría ser inhabilitado, supongamos, ya que estamos jugando a los extremos, se considera que el presidente cometió una infracción constitucional. Al presidente se vota y se le inhabilita. ¿Qué efecto real tiene una decisión de esa naturaleza en el ejercicio del poder? Bueno, la inhabilitación activa la sucesión presidencial, pero en el camino a la inhabilitación, que al final del día es también una decisión política entregada al Congreso, se le ofrece al sistema un espacio para poder equilibrar las cosas. Incluso, si cabe, reconocer responsabilidades, Mm, modificar situaciones actuales, crear nuevas garantías de equilibrio institucional o resolver la crisis en el canon que le corresponde, que es el puramente político y el de las inhabilitaciones, sin comprometer declaraciones que pueden no estar suficientemente basadas en pruebas. Si mm. quieres mi opinión, en este momento yo tengo la impresión que el caso Pacheco apunta directamente hacia el presidente de la República, pero no ha cruzado esa valla. Y para poder explicar un caso en términos del derecho penal, se requieren pruebas más fuertes que las que se requieren para activar un procedimiento político institucionalmente establecido y reflexivo en términos de tiempo. Entonces, Mm. ¿para qué estamos forzando las cosas? ¿Para qué estamos tratando de cambiarle el nombre a las cosas cuando lo que necesitamos es resolver una crisis de relaciones entre la presidencia y el Parlamento? No sustituir a la Fiscalía de la Nación y convertir al Congreso en persecutor de un delito. Está claro, para entender, para ver si entendí yo bien. Es decir, si se llegase a esa inhabilitación, el efecto real también sería la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Sí, por supuesto. O en el camino, si no se llega a la inhabilitación por ese proceso, el efecto real sería tener un patrón de relaciones distinto entre el Ejecutivo y el Parlamento con garantías diferentes, una de las dos, pero por un espacio que permite hacer esa construcción.
Cuando habla de espacio, ¿a qué se refiere? ¿Tiempo? ¿Ganar Tiempo, tiempo? tiempo, proceso, defensa, explicaciones, revisión de testimonios, Mm. vuelta, mirada de Entonces, evidencias. aterrizando, yo no soy experta, por supuesto, ni uso la terminología legal, le hablo como un peruano sí, que no es especialista en estos asuntos, pero eso, por ejemplo, podría obligar al presidente a comparecer ante el Parlamento, que de una u otra manera era la justificación que había detrás de esta moción. Se decía, el presidente no habla, no da entrevistas. Bueno, entonces, que presenten una moción, que aprueben, no lo vaquen, pero que aprueben por lo menos el hecho, el trámite para que vaya y lleve un abogado o responda a un pliego de preguntas. A ver, de varias maneras, ¿no? Primero convertimos un caso de relaciones políticas en uno de incapacidad moral. Forzamos Ujú. el concepto. Luego convertimos la declaración del presidente en una interpelación encubierta. Forzamos el segundo concepto. Al costado, la alternativa, ahora que la cuestión de forzarlo a declarar ha perdido votos o no ha logrado los votos que querían, la alternativa es establecer un procedimiento que obliga al presidente, que dé espacio al presidente, como lo querramos decir, para organizar un caso político de equilibrio de relaciones con el Parlamento bajo percibimiento de una inhabilitación. De eso se trata. ¿Dónde está la diferencia? En la capacidad de maniobra de los agentes. No es Doctora lo Sabat, mismo. voy a pedirle una traducción de la traducción. Efecto práctico, ¿qué es? ¿Una invitación al Parlamento? No, es tener que hacer un caso. Quiero pruebas, quiero argumentos respecto a los testimonios que los oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía han presentado. Quiero una narrativa construida en el tiempo suficiente para ser ¿Quién creíble. pide esas pruebas? Pero evidentemente son pruebas, las que faltan son las de la defensa. Nos falta que Ujú. el señor Castillo sea emplazado no solo a ir un día al Congreso y pelearse con los parlamentarios, sino a presentar en base a otros testimonios y otras evidencias las razones por las que él pretende, aunque lo pretenda en silencio, que no interfirió con los ascensos militares, que son el Mm, tema que en este momento está sobre la mesa como una infracción posible a la Constitución. ujú, Necesitamos que su defensa perciba que tiene un espacio de tiempo en el que puede interactuar con quienes en los hechos van a juzgar su responsabilidad política o la juzgarían, que son los congresistas. Necesitamos que el Congreso note que tiene que sostener un caso, no por el espacio de un arrebato, en un debate de un día, sino en un periodo sostenido en el que va a estar sujeto a la crítica de todos y de todas. Un procedimiento más largo y menos apresurado ofrece tiempo y espacio y energías para que todos podamos discutir. Y del debate es de donde salen las soluciones equilibradas, no de los apresuramientos. de Entonces se acuerdo. trata de dimensionar las cosas. ¿Debilitada siente usted la oposición tras lo ocurrido esta tarde-noche? Perdón, si me repites la pregunta. Si usted siente que esta derrota, este no haber llegado a los 52 votos, debilita la oposición. Bueno, pero ese no es solo pues un tema sobre oposición, es un tema que compromete al Claro. país entero. Entonces Ujú. yo creo que el no haber llegado a los 52 votos lo que permite es volver a revisar cómo organizamos esto de manera que sea constructiva y que no se Ujú. trate de si la oposición derrota al presidente o si el presidente se salva de la Claro, oposición. claro, Aquí hay que claro. recomponer relaciones, hay que volver a discutir las cosas y ponerlas en el orden que les corresponde. Las cuestiones políticas de acuerdo a los procesos políticos, las penales de acuerdo a los procesos penales, sin ignorar nada, pidiendo explicaciones sobre todo, pero recordando que si algo nos pasó en noviembre del 20 fue que la precipitación con la que se abordó el caso Vizcarra del Congreso condujo a una situación de empate cero, donde Mm, Vizcarra había perdido legitimidad relativa, pero el Congreso impuso un gobierno que no pudo sostenerse 5 días. completamente. Eso es lo que hay que evitar. Completamente de acuerdo, doctor Sadache, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me dicen que la congresista Luque ya votó y se puede sumar al programa, pero le agradezco esta conversación tan clara. Voy a trasladar esas propuestas también, a ver qué nos dice la congresista de Juntos por el Perú. Buenas noches.